Vamos juntos, la meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate, respira hondo, olvídate. Y ya llegando casi al final del programa, saludamos como siempre a nuestro compañero Javier Berrocal, coach de Conexión Amare. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, vamos, encantado de nuevo este domingo aquí. Este domingo que no estamos en crisis, ¿no? Déjame no hablar venga, mucho va. de crisis. Pasa por Parla. Existe. Venga, sí, Existe. Algo hay por ahí, que estamos pasando un momento un poco complicado para muchos. Ujú. Otros están sacando provecho de todo lo que está ocurriendo, pero sí debemos decir que desde el año pasado está siendo, digamos, un evento complicado, ¿no? Ujú. El llevar hacia adelante. Pero después ocurren cosas como lo que vamos a tratar hoy, Javier, que puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, y es la llamada la crisis existencial. Exactamente. Fíjate que la crisis existencial deberíamos nombrarla no en singular, sino en plural. ¿Por qué? Pues porque normalmente pasan en determinadas etapas de nuestra vida, es decir, en varias ocasiones de nuestra vida. No está la crisis de nuestra vida, sino que normalmente vamos a tener una serie de circunstancias que nos van a invitar a la reflexión, nos va a invitar a ver qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que nos está pasando en el día a día, y también nos va a invitar a revisarnos en esta vida que tenemos. Por eso las crisis son varias a lo largo de nuestra etapa vital, ¿verdad? Ajá. Bueno, puede haber en muchas etapas de nuestra vida, pero vamos por el principio. ¿Qué es una crisis existencial para entenderlo? Pues mira, una crisis existencial es una etapa en la que la persona empieza a plantearse muchísimos aspectos de su vida, o al menos aquellos que considera críticos, por eso la palabra crisis, ¿no? Aquellos que considera importantes, aquellos que realmente suponen, digamos, el suelo en el que se mueven, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel de identidad, a nivel relacional, todos esos aspectos que normalmente son de alguna manera troncales, que dan soporte a cada ser. Llega un momento en la vida, o varios momentos en la vida, como decíamos antes, que la persona empieza a cuestionárselo. Por eso entramos en lo que llamamos crisis. Crisis como concepto de me pregunto realmente si estos aspectos son tal cuales yo los quería, o si realmente me apetece cambiarlos. Pues ¿por qué? Pues porque de repente dejan de ser válidas las decisiones que hemos tomado con anterioridad. Válidas en el sentido de válidas, coherentes, asentadas y que nos lleven a la paz. Porque resulta que a lo mejor después de una crisis existencial podemos confirmar que aquella decisión que tomamos en el pasado pues no es válido en este momento, pero ha pasado por una serie de dudas, de cuestionamientos, de, digamos, ponerlo en el laboratorio de la vida, tanto a nivel mental como emocional, como existencial, y de repente ir confirmando aquello que nos está gustando y aquello que no. ¿Por qué esto es importante? Pues porque no todas las crisis suponen un cambio radical de vida, pero sí supone normalmente un cambio, si no radical, muy importante de la forma que tenemos de entender la vida. Y esto para mí es la clave. Porque resulta que a lo mejor la persona sigue en el mismo trabajo, con la misma relación, con el mismo, bueno, método de vida, forma de vida, pero de repente tú miras a los ojos a esa persona y dices, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás distinto o distinta? Pues porque de repente también cambia la forma de entender la vida, y al cambiar el observador cambia la experiencia. Claro, y no tiene por qué ser lo que siempre se conoce de cambiar su vida radicalmente, dejar a su pareja, cambiar de trabajo, sino que puede seguir en lo mismo, pero cambia su concepto, su mirada, como dice Javier. Exacto. Fíjate que esto que acabas de decir es importante, que puede ser una consecuencia de esa crisis, es el cambio radical en un elemento que tiene cierto calado en tu vida, pero también puede ser la causa. Esto es clave, es decir, puede que una persona entre en crisis existencial cuando hay un cambio de trabajo, o porque la han despedido, o porque ha cambiado voluntariamente a un lugar distinto, o porque se ha terminado una relación de pareja, o porque ha tenido una pérdida, un duelo importante recientemente, ¿no? Todo esto, menos el último ejemplo, todo esto fíjate que puede servir como causa y como consecuencia, ¿vale? ¿Por qué esto es interesante observarlo? Pues porque de alguna manera, si la persona se siente incómodo, incómoda en esa crisis existencial, que sepa que es normal que cuando hay áreas claves en la vida en las que se te mueve el suelo, la crisis se produce. Porque de repente ese suelo en el que tú te sentías seguro, segura, ya deja de serlo. Y es cuando de alguna manera necesitamos saber
cómo comenzamos a caminar en este nuevo suelo que se nos está moviendo. Ujú. Bueno, la crisis existencial, que en otras culturas también se le suele llamar, o ideologías o creencias, la noche oscura del alma, pues no sé, tocar fondo, que eso es lo más, eso es lo más habitual, tocar fondo, pero tocar fondo para subir después, claro. Ujú. Y bueno, los síntomas y las causas de la crisis Ujú. existencial o crisis existenciales, ¿cuáles son, Javier? Cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, cada persona es verdad que entra en época de crisis dependiendo de muchos factores que son individuales y únicos para ese ser, ¿no? Del que estamos hablando. Pero es verdad que podemos identificar determinados elementos que suelen ser comunes a la hora de escuchar a una persona que te comenta que está en esa crisis existencial, en esa noche oscura del alma o en el suelo que no tiene ya, pues como para abajo no podemos seguir, ¿no? Esa es la buena noticia de estar en el fondo, ¿no? Claro. Que la única solución es ir hacia arriba, más abajo no se puede llegar. ¿Cuáles son estos elementos comunes? Bueno, normalmente son una apatía grande, es decir, no tiene ganas de apenas nada, están desilusionados, sienten que aquello que les hacía, bueno, de alguna forma tener sensaciones agradables, divertidas, emocionantes, pues de repente ya no. También conectan muy fácilmente con la sensación de nostalgia, ¿no? De pensar que otra etapa fue mejor, se empieza a plantear por qué aquello sí y en este instante no. También es verdad que se plantean sensaciones de ansiedad referidas a lo siguiente. Antes decíamos que había decisiones en el pasado que puede que en este instante no fueran válidas para ese individuo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera ansiedad porque empiezan a cuestionarse por qué, por ejemplo, eligió cierta carrera, por qué ha decidido compartir su vida con una persona o con otra, por qué ha decidido no compartir su vida más con determinadas personas, por qué se quedó a vivir en el pueblo o por qué emigró a otro continente. Todas esas decisiones de calado empiezan a ser cuestionadas porque la sensación de no me siento bien con la vida que tengo o dudo de que me sienta bien con la vida que tengo hace que me genere sensaciones de ansiedad porque ansío una respuesta que me lleve a la paz, porque normalmente no estás en paz con lo que estás viviendo en ese momento, te sientes, como comentábamos antes, incómodo, te sientes inseguro, porque al no saber de qué manera te desenvuelves activamente y de alguna forma también provechosamente en el día a día, pues oye, resulta que yo no estoy en paz, porque al no tener la seguridad de que tengo la vida que quiero, empiezo a inquietarme. Y ahí se manifiesta en sintomatología, por ejemplo, de ansiedad, que sería no una causa, pero sí una sintomatología de esa crisis existencial. Una de ellas, junto con la tristeza y la apatía que estabas comentando Efectivamente, sí. anteriormente. Bueno, creo que tú y yo hemos pasado. ¿Tú has pasado crisis existencial? Unas cuantas, Sí, ¿verdad? acá, subiendo la escalera. Yo también, que llegué un poquito tarde. Me dio una crisis existencial, no porque estoy aquí, pero me dio una crisis ahí media. Pero sí, que bueno, que todos hemos pasado en algún momento por alguna crisis y no pasa nada porque se sale. Todo lo contrario. Exacto, se sale de ella y son magníficas, ¿eh? Claro, fíjate que una crisis existencial te lleva a un viaje interior Ujú. que te hace descubrir cualidades tuyas que a lo mejor no te habías planteado antes. Este tipo de cualidades que para ti habían pasado desapercibidas y habían sido invisibles, también contienen recursos, es decir, formas de ver la vida, formas de actuar en la vida, maneras de moverte en la vida que, oye, pues de repente salen a la luz, las pones en práctica y fíjate lo que comentábamos antes, aunque el contexto sea similar o igual al anterior, al poner digamos, en movimiento, en marcha, en acción, todas esas nuevas ideas que has descubierto a través de la introspección, los resultados en esa misma vida son distintos. Y esto es un ejemplo sencillo. Imagínate que en una crisis existencial te planteas si tienes el trabajo que te gusta. Lo llevas a reflexión. Pues ¿por qué? Pues porque te sientes incómodo, sientes que no, a lo mejor me lo voy a inventar. No te sientes realizado o realizada, ¿no? Te haces esas preguntas. Y en ese proceso de introspección empiezas a descubrir que a lo mejor no es que no te sientas realizado, sino que hay unas funciones en tu trabajo que te gustaría desempeñar, pero que no las estás llevando a cabo. Por ejemplo, imagínate que en tu trabajo tienes un formato muy encasillado y te apetece tener una parte más creativa.
de repente descubres que es que tú tienes una parte creativa muy grande que no has desarrollado, pero que algo te movía por ahí y la respuesta fue esa, es, oye, ¿has probado a crear algo distinto? Y se lo planteas a tu jefe o jefa y te dicen que sí puedes, que es más, que estaban deseando que alguien en el departamento tomara esa iniciativa porque estaban pensando en darle una vuelta al departamento para modernizarlo. Fíjate que tú has descubierto una cualidad tuya, has descubierto herramientas tuyas, el trabajo en teoría sigue siendo el mismo, pero la forma de desarrollarte en el trabajo ha cambiado y tu sensación de realización es enorme. Y todo partió de una crisis existencial que hizo que viajaras hacia adentro y te dieras cuenta de que lo que en ese momento necesitabas, añorabas y deseabas era sentirte realizado en este ejemplo a través de la creatividad. Por eso es importante tomar acción y atreverse a veces a hacer cosas que por miedo no las haces. Ay, no, me da vergüenza o porque me van a decir que no. Bueno, no lo tienes por delante. Lo único es intentarlo. Siempre has hablado de la crisis de los 40, de los 50, pero creo, Javier, que hay crisis en todas las edades o en todas las escalas, ¿no? Exacto, no hay fechas claves, pero Ujú. sí digamos que hay etapas que corresponden con determinados desarrollo o evolución personal en el que, bueno, las personas suelen hacerse año más arriba, año más abajo ciertas preguntas, ¿no? Vamos a citar, si quieres, 3 ejemplos, los 20, los 30, los 40 y después también podemos llegar incluso a los 50, ¿vale? Vamos a hacer una cosita, mira, a los 20, ¿cuáles son las primeras crisis que suelen aparecer por ahí? Pues bien, las referidas a las relaciones ya sean de pareja o de amistad y las referidas a la formación. ¿Qué tipo de estudios quiero tener? Porque eso en principio va a ir construyendo una vida relacionada con una serie de profesiones, ¿verdad? Y una forma de ganarme la vida. Después de los 30 hay una etapa en la que las personas suelen, bueno, cuestionarse su paternidad o maternidad y también su trabajo. Es verdad que muchos han podido empezar su etapa laboral u otros están a punto de empezarla, pero ahí empiezan a preguntarse, oye, ¿y esto realmente es el trabajo que yo quería? Pues ¿por qué? Porque cuando se plantearon ese tipo de trabajo, de alguna manera lo hacían a nivel hipotético. Es como, bueno, yo creo que mi trabajo sería y me gustaría, etcétera. Pero en ese instante, de repente, ya están trabajando de eso y se suma a ese puzzle, pues, su situación de familia, su situación geográfica, su situación de los hobbies, si van más o menos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se plantean si realmente ese trabajo encaja con su forma de vida. La crisis de los 40, bueno, ahí digamos que van a aparecer 2 elementos de cuestionamiento. El primero es ya, bueno, ciertos achaques de salud, que tú y yo hemos pasado ya por eso, ahora hemos Pues pasado sí. los 40 hace algunos años. Entonces es como, oye, de repente las cosas no empiezan a funcionar físicamente como yo pensaba, o emocionalmente como yo pensaba, ¿no? Y fíjate que empezamos a, bueno, tontear con la idea de la muerte. Uy, uy, parece ser que ya me estoy haciendo mayor. Y ahí empiezas a hacerte cuestiones, ¿no? Acerca de cómo te vas a mover con cierta calidad de vida, etcétera, etcétera. Y después también a los 40 aproximadamente, ¿no? Decíamos antes año menos, año más, también te haces cuestiones acerca de tu identidad. Fíjate qué interesante. ¿Quién eres? ¿Quién eres en este mundo? Más allá de lo que habíamos citado antes, de cuáles son tus parejas, tus amigos, tu trabajo, tu formación, ¿vale? Sino, wow, ¿cuál es tu misión personal aquí? ¿Qué papel juegas aquí? Y ya a partir de los 50, que era el último ejemplo que íbamos a poner, aunque como decíamos, las crisis pueden aparecer en cualquier instante y derivadas de cualquier suceso, a los 50 ya sí es verdad que la persona empieza a cuestionarse también, pues ya más seriamente su salud y la idea de muerte porque considera que está mucho más cerca de lo que ha vivido, ¿vale? Esto es súper importante porque a partir de esa crisis tú puedes tener una etapa empoderada, una etapa con ganas de vivir en en este segundo tramo vital, o una etapa con miedo. Así que, Claro. bueno, evidentemente son, digamos, crisis muy reveladoras y lo que tú comentabas antes, en realidad de todas ellas se saca mucho provecho, se sale, evidentemente. El tema es hacerse unas preguntas de una forma muy amable con uno mismo, sin, o sea, es un cuestionamiento cómplice, no es un cuestionamiento en plan juicio, es un cuestionamiento de, oye, ¿cómo te encuentras? Es decir, ¿cómo me encuentro? Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vives? Y a partir de ahí plantearte cómo quieres seguir viviéndote.
Qué bien todo lo que estás contando. Y yo añado 40 y 50 también, y sobre todo en las mujeres, ocurre ya no solo el cuidado físico, sino el tema de las arruguitas, el que nos hacemos mayores, nos miramos al espejo. Por eso es importante reforzarse a medida que vamos madurando, ¿no? Para madurar bueno, pues aceptándonos como somos, ¿no? Y bueno, yo lo añado porque sé que es algo que a la mujer sobre todo le preocupa mucho. Nos quedan 2 minutitos, Javier. Yo creo que deberíamos dar claves de cómo superar una crisis existencial, por lo menos alguna pincelada para que los oyentes se lo lleven a casa como tarea. Fíjate que así como las crisis pueden aparecer en cada individuo de una forma única, también las soluciones suelen ser muy individuales, ¿no? No hay recetas mágicas, pero sí es verdad que trabajando, pues como tú comentabas, a lo mejor la autoimagen desde la aceptación, ¿vale? Trabajando la autoestima, trabajando la resiliencia, trabajando lo que es la compasión con uno mismo, y trabajando también el autoconocimiento a través de esos recursos introspectivos que podemos poner en nuestro favor, ¿no? A través de retiros, a través de lectura, a través de grupos de ayuda, etcétera. Y después hay un paso que para mí es esencial y es cierto grado de valentía, pero voy a tener mucho cuidado a la hora de expresar este término. La valentía en este caso hace referencia a poner ganas a pesar de tener dudas. Fíjate, poner ganas a pesar de tener dudas. Yo no estoy hablando ni siquiera del miedo, estoy hablando de, ¿te planteas algo? Bueno, ¿qué ocurriría si en este cambio que tú crees que necesitas, pones ganas? Y probablemente la respuesta sea muy positiva. Muy bien, me ha encantado esa frase, ¿eh? Me la estoy apuntando, me la llevo a casa. Vale. Poner ganas a pesar de tener dudas, yo creo que es lo más importante. Así que, Javier, ha sido un placer tenerte otra semana tratando temas tan interesantes que queremos que a los oyentes les sirvan y se sienten identificados, pónganse manos a la obra. Y nada, nos vemos en la próxima crisis existencial. La semana que viene, ¿no? La semana que viene. La semana de crisis en crisis. Un abrazo. No quedan algunas cuantitas, pero espero que sean más suaves de las que hemos tenido. Algún meneo que otro. Sí, algún meneo que otro. Un besito grande, Un besito. Javier, hasta la próxima semana. Bueno, pues ya saben que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web, www.javierberrocaltadeo.com, donde además pueden adquirir su libro Manual de Sueños Cumplidos, un perfecto compañero de viaje para alcanzar las metas que te propongas. Y recuerden también nuestra vía de contacto, nuestro correo electrónico, conexionamare@canariasradio.es. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y también tenemos nuestra web, www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador del programa Servicios Medioambientales Canarios. ¿Cuántas gastas en productos químicos y ambientadores, desinfectantes y mucho más en tus baños y cuartos? En los lugares más concurridos o de mayor contaminación, higieniza y desodoriza con ozono baños, vestuarios y cuartos desde 15 euros al mes, incluido equipo, instalación y mantenimiento trimestral durante el periodo contratado. Más información en sus oficinas se encuentran en la calle La Data 2 en Telde, en Las Palmas y por supuesto en la isla de Gran Canaria. Más información en info@sermecam.es o en el teléfono 651-610-738. Lo repito, 651-610-738. En el control hemos estado acompañados por Fernando Domínguez. Gracias, compañero, por el trabajo. Y nosotros nos despedimos como siempre hasta la próxima semana con una cita célebre. En esta ocasión de Paulo Coelho, novelista, dramaturgo y letrista brasileño de nuestro siglo. Y dice así: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. ¡Feliz semana! Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. ¿Reflexionamos hasta el próximo programa? Un espacio que te ayuda a mejorar tu vida y a descubrir lo mejor que hay en ti. Conexión Amare. Elisa Ruano.